Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este Con Certeza y Derecho número 102. Hoy es el primer Con Certeza y Derecho de este nuevo año 2026. Hoy es viernes 16 de enero de nada más y nada menos que el recién llegado 2026. Un abrazo a todos. Comenzamos este año con las transmisiones habituales de Con Certeza y Derecho. Recuerden, los viernes en punto de las 11 de la mañana. ¿Por dónde más? Aquí por Yes Intelectual. Como siempre, iniciar la entrevista del día de hoy con un agradecimiento enorme a nuestra directora general, la contadora pública Jessica Estrada Santana, y a su equipo técnico encabezado por el maestro Juan Carlos Sierra. A ambos, desde aquí y recién iniciado este 2026, pues les envío un abrazo enorme. Les deseo un tremendo y gran 2026 para mi casa, Yes Intelectual, y por supuesto para las familias de todos ustedes que me escuchan en vivo y que posteriormente en las plataformas de Yes Intelectual como YouTube, Facebook y el audio en el podcast Spotify, pues nos van a escuchar con posteriormente. El día de hoy, y yo sé que como siempre lo anuncio, pero la verdad es que para mí es un gran orgullo tener a una personalidad académica en este primer Con Certeza y Derecho del 2026, porque se trata nada más y nada menos que desde Perú, de la presencia de la doctora Alicia Miñano Donaire, quien me voy a permitir hacer una breve lectura de su amplio currículum, porque nos trae un tema muy interesante, la verdad, un tema de esos que aquí en México les llamamos temas fronteras, temas de un abordaje complejo. Sin embargo, son temas muy novedosos y son temas importantes de poder plantearlos porque definitivamente, pues, son temas que el derecho tiene que vivirlos, tiene que hacerlos presentes, tiene que hacerlos vigentes. La doctora Alicia Miñano, que me acompaña en esta mañana del viernes 16 de enero, es nada más y nada menos que doctora en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Además, ella es coach ontológico por la Escuela Newfield desde el año 2015. Ella cuenta con un magíster en Derecho Corporativo y Finanzas por la Universidad ESAN. Además, es abogada por la Universidad de San Martín de Porras desde el año 2005. Ella ha auspiciado varios puestos, por mencionar algunos. Ella ha sido la directora ejecutiva, la asesora de alta dirección, así como la asesora legal y consultora empresarial de la firma Legal and Financial Management SAC desde el octubre del 2012 hasta el día de hoy. Del año 2011 al 2012 fue nada más y nada menos que la gerente de Administración y Finanzas de SecuritySac, asesora de secretario general del 2010 al 2011 de la presidencia de la República, nada más y nada menos de su natal Perú. De agosto del 2009 a septiembre del 2010, asesora del presidente del Consejo de Ministros, de la presidencia del Consejo de Ministros en su natal país, Perú. La verdad, desde el punto de vista de la docencia, es profesora de la Facultad de Derecho, de las asignaturas de Finanzas Públicas e Interpretación de Estados Financieros
desde el año 2016 hasta la fecha en la Universidad de San Martín de Porres en el pregrado. La verdad es que es, sin duda alguna, un honor para este espacio con certeza y derecho recibir a la doctora Alicia Miñano, que trae un tema muy importante y del cual nos va a hablar el día de hoy, en esta mañana de viernes, denominado los derechos fundamentales en pugna con el derecho al olvido digital. Doctora Alicia, bienvenida a su casa con certeza y derecho, aquí en su espacio de Yes Intelectual. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Jesús Soto, por la invitación y a todo el equipo de Yes Intelectual por esta invitación que me permite difundir los aspectos académicos de investigación y justamente en la reciente publicación de este artículo que se titula Los derechos fundamentales en pugna con el derecho al olvido digital, un tema muy importante, muy en boga con la aceleración digital que hemos vivido producto del COVID-19. Gracias, doctora. ¿Cómo vamos a entrar un poquito en tema? ¿Cuál, cómo podría usted explicarnos, doctora, cuál es el origen de este derecho al olvido en el mundo? Porque suena ese derecho al olvido, creo que la tendencia de los seres humanos es a que no nos olviden, pero cuando se habla del contexto del derecho digital, de ese derecho al olvido, que es un tema, como usted lo menciona, en México, si no mal recuerdo, salvo la Academia Mexicana de Informática, de Derecho Informático, perdón, nadie más habla de él, por eso cuando yo tuve la oportunidad de revisar su artículo me llamó mucho la atención. Doctora Alicia, cómo podría usted compartirnos con su público con certeza y derecho ese origen del derecho al olvido en el mundo? Sí, mira, desde, como les mencionaba, que hemos tenido pues el proceso de aceleración digital, ¿no? Que se ha ocasionado con el COVID-19, ha generado que todas las personas vivamos a la vez en un mundo real y un mundo digital. Son dos mundos que están, digamos, constantemente eh, coexistiendo, como en este momento que estamos comunicándonos a nivel internacional con un testigo inmanente, que es la máquina, ¿no? Es nuestro testigo inmanente. Anteriormente la comunicación, como dicen algunos, era en 3D. Ahora estamos comunicándonos ya, digamos, por decirlo así, en una manera diferente. Algunos le dicen también la industria 4.0, ¿no? Entonces, esta situación ha generado naturalmente que las noticias e información que anteriormente tenía un espacio físico, ahora tenga un espacio electrónico, en el cual perdura de manera indeterminada. Pero la vida humana tiene sus matices y no siempre suceden cosas para celebrar, sino que más bien suceden cosas a veces que lamentamos, tenemos fuertes quiebres que detrás involucran a personas, familias, comunidades enteras. Entonces, allí es donde surge el interés, por mi parte, de investigar este tema, ¿no? Y también en el marco, como lo habías mencionado, que soy docente de la Universidad San Martín, pertenezco también al Centro de Estudios de Gobernanza e Internet de la universidad y en este, digamos, espacio se ha desarrollado esta investigación como una forma de evaluar también si las personas están dispuestas a otorgar una segunda oportunidad a las personas que se hayan visto involucradas en hechos que, a pesar de ser ciertos, son condenados socialmente y podríamos decir que quizás si las personas podrían estar preparadas para decir, bueno, esto vamos a olvidarlo, vamos a dejarlo de lado, ya eso ya pasó, ¿no? Porque todos quisiéramos que de repente nuestras vidas sean perfectas, pero la realidad es que la vida tiene sus vicisitudes y en esas vicisitudes todos estamos involucrados, todos estamos llamados, o sea, no hay nadie que pueda decir, a mí nunca me pasó nada, ¿no? Por eso muchos autores también señalan que el ser humano es un ser eh, a la vez que racional, también irracional. Por eso dicen que somos Homo sapiens, pero también Homo sapiens demens, ¿no? Entonces, podríamos hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Tiene el Perú o México una regulación sobre el derecho al olvido digital? Tenemos, ¿qué limitaciones hay
o existen limitaciones para el derecho al olvido digital? ¿Cuál es el alcance de este derecho al olvido digital? ¿Qué podríamos decir que es el derecho al olvido? ¿No? Entonces, estas y otras preguntas dan pie a la investigación, ¿no? Entonces, tú me preguntabas y me decías, bueno, pero ¿cómo se origina esto en el mundo? ¿No? Entonces, primero, decir que el derecho al olvido es, podríamos decirlo anticipadamente, que es el derecho a dar una segunda oportunidad, el derecho a olvidar, el derecho a, digamos, que ya si pasó algo, bueno, eso quedó ahí, se reflexionó, se reparó, pero vamos por una segunda oportunidad con una de repente, un nuevo contexto, una nueva vida, ¿no? Entonces, qué antecedentes se tienen? ¿Qué ha pasado en el mundo? Me gustaría, por ejemplo, mencionar en primer término el caso llamado, o digamos, un artículo que fue publicado por los autores Samuel Warren y Louis Brandeis en 1890. Podríamos decir que este es nuestro primer antecedente, ¿no? Quienes publican un célebre artículo denominado The Right to Privacy, Derecho a la Privacidad. Estos señores sentaron las bases para la configuración del derecho a la privacidad, que también se le llamó the right to be alone, derecho a ser dejado solo. Por lo que a partir de este siglo XVIII empieza a perfilarse la idea de que la intimidad de cada persona debe ser un derecho reconocido. Ellos aportaron la noción de que para resolver una posible colisión entre privacidad e información, hay que tener presente que la garantía de la intimidad no es un impedimento para que toda información de interés público pueda ser difundida, ¿no? Entonces, ellos se comenzaron a través de este artículo que se publicó con el derecho a ser dejado solo, el derecho a la intimidad, pero también dijeron, bueno, tenemos que respetar también la difusión de la información, pero aquí es digamos, el primer antecedente que se habla sobre el derecho a ser dejado solo, sobre el derecho a la privacidad, haciendo un símil con el derecho al olvido. Después tenemos otro caso en 1918. El caso se llamó el caso Melvin versus Reid. En este caso, en 1918, Gabrielle Darley, una señorita, tuvo una relación amorosa con Leonard Trump, pero lamentablemente esta relación no llegó a un final feliz. Muy por el contrario, Gabrielle se vio envuelta en un crimen al disparar a su amado. No obstante, en el juicio, ella es declarada inocente, argumentando que el revólver se disparó accidentalmente. Muchos años después, la hija de Leonard Trump escribe una historia con los nombres reales de los protagonistas, historia que fue llevada al cine en 1927 con la película The Red Kimono. Este evento ocasionó que Gabrielle Darley demandara por afectación a su derecho a la privacidad, ya que ella consideraba que había rehecho su vida y merecía una segunda oportunidad. En este caso, la Corte falló a favor de la señora Gabrielle Darley y se retiró esta información. Y esto sienta, digamos, el primer precedente en los Estados Unidos acerca del derecho al olvido, porque en este caso específico se privilegió el derecho a olvidar, el derecho a una segunda oportunidad, que justamente era lo que ella decía, sí pasó, mi novio falleció, murió, fue un accidente, pero ¿por qué esto se tiene que estar recordando? Y con mi nombre. Entonces los tribunales fallaron a favor de ella, ¿no? Posteriormente, en 1960, el derecho a la privacidad se desarrolla con la teoría de los cuatro Thors, ¿no? De William Pruser. Y aquí se distinguen la invasión, la intrusión, la divulgación pública de hechos privados, la publicidad que falsea la imagen de una persona y la apropiación del nombre o de la imagen de una persona. Esto en 1960. Posteriormente, en 1971 y 1942, surgen casos antagónicos como el de Briscoe versus Reader Digest, Barber versus Times, Daily Times versus Graham,
Y en estos casos, los tribunales consideraron que un personaje público no se vuelve a convertir en persona privada por el mero transcurso del tiempo. Los demandantes, personas privadas, solicitan la condena y olvido sobre publicaciones que se realizaron sin su consentimiento, pero aquí es el punto de quiebre donde la jurisprudencia cambia de rumbo en Estados Unidos y no se vuelve a fallar en favor de la privacidad y de la segunda oportunidad. Como ustedes vieron, en 1918, ¿no? En 1890, que diga, posteriormente en 1918, con estos casos, o sea, a finales de 1800 y luego entre 1918 y 1960, en Estados Unidos había una postura de, oye, vamos a dar una segunda oportunidad, hay que privilegiar la privacidad, también el ser humano necesita un tiempo para como redimirse, recuperarse, pues de repente si tuvo una caída, pero eso cambia de rumbo en 1971 y los tribunales empiezan a fallar diciendo no, el derecho a la información, el derecho a, a informar, a la libertad de expresión, de prensa, está por encima del derecho a la privacidad. Esto, digamos, y es la postura actual de los Estados Unidos. Pero paralelamente podríamos ir a uno de los referentes e íconos mundiales, está Europa o la llamada Europa continental. Y allí se dieron otros casos, ¿no? Paralelamente, por ejemplo, en Francia, la Comisión Nacional de la Informatique et la Liberté reconoció la existencia del derecho al olvido relacionado con solicitar una segunda oportunidad. Así también el Tribunal de Gran Instancia del Sena, el 4 de octubre de 1965, resolvió una demanda de la pareja sentimental del asesino Henry Landru, era un asesino en serie, por haber sido representada en una película, después de haber transcurrido muchos años desde la relación. A pesar que se rechaza la demanda, es a través de este caso que se comienza a hablar del derecho al olvido, ¿no? En francés, droit à l'oubli, ¿no? Derecho al olvido, sembrándose aquí los orígenes europeos del derecho al olvido previo a la era digital. Así también se dio un caso muy conocido que seguramente ustedes lo habrán escuchado. Es el caso denominado Costeja. Este caso sucedió en el año 2014, ya más cerca a nuestro 2026. En este caso, el señor tuvo problemas de embargo con la Seguridad Social española y esto fue difundido por Internet, por la prensa. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia eh, que, entre otras cuestiones, analiza si Google estaba obligada a borrar de Internet todos los datos referidos al embargo, lo cual se recuperaba a través del motor de búsqueda. En ese sentido, el tribunal determinó que los ciudadanos pueden solicitar la eliminación de datos personales contenidos en la red cuando su tratamiento sea, ojo, ilegítimo, no sea adecuado, pertinente o excesivo en relación con los fines y el tiempo transcurrido. Por lo tanto, se pronunció en favor del ciudadano, exigiendo la desindexación de la información tanto de Google INC como de Google España. Entonces, la llamada Europa continental ha optado por una posición intermedia, en donde Europa no dice, oye, primero es el derecho a la información, a la libertad de prensa, el derecho a informar, sino que tenemos que ver caso por caso y además debemos buscar soluciones intermedias, tratar de armonizar estos derechos que, como ya podemos ir avisorando, hay una pugna, ¿no? Entre los derechos fundamentales a la privacidad, al honor, a la buena reputación, a la autodeterminación informativa, versus los derechos a informar, el derecho a la libertad de expresión, información, libertad de prensa. Hay una pugna, ¿no? ¿Cuál prevalece? Como acabamos de decir, en Estados Unidos prevalece el derecho a informar, mientras que en Europa se están buscando opciones intermedias. Y ya hay varios casos, como este caso icónico del caso Costeja, en los cuales el Tribunal de Justicia Europeo
ha fallado indicando que se desindexe la información, en este caso del señor Costeja, sobre el embargo. Pero ¿qué cosa quiere decir la desindexación? ¿Se elimina la información de la fuente original? No, la desindexación significa que simplemente los motores de búsqueda ya no van a repetir los datos del señor Costeja y por ende no se va a poder encontrar información con su nombre, pero sí eventualmente se podría encontrar información con otros datos o referencias del caso o si una persona lo busca directamente en la fuente original. Pero esa fue la postura del Tribunal de Justicia Europeo. En esta postura, el tribunal busca, ¿no?, armonizar estos derechos. Como hemos visto, hay una tensión, ¿no? ¿Cuál se debería privilegiar, cuál no? Y podríamos preguntarnos ahora mismo, ¿qué pasa en México? ¿Qué cosa pasa en México? ¿Cómo está? ¿Qué privilegia actualmente las autoridades mexicanas? ¿Privilegian el derecho a informar sobre el derecho a la intimidad, sobre el derecho al olvido, sobre el derecho a dar una segunda oportunidad? ¿O más bien se busca de repente una posición intermedia como en Europa? ¿O de repente hay una posición, yo diría, rígida como la tiene Estados Unidos, ¿no? Que tiene también algunas pequeñas excepciones, como por ejemplo información que haya sido publicada por adolescentes en ciertos estados que tienen derecho a eliminarla, ¿no? Y que de repente con el transcurso del tiempo ya no es relevante o de repente son asuntos o cuestiones que pasado el tiempo al propio adolescente que eh, publicó eso o lo difundió ya no le, digamos, no le sirve, le genera alguna perturbación o simplemente no desea que esté publicado, ¿no? O sea, esas pequeñas excepciones sí existen en Estados Unidos, pero para todo lo demás hay un privilegio a lo que es el derecho a la información. Doctora, usted hace hincapié mucho en la frase una segunda oportunidad. En México, me parece que estamos más sobre la postura de Estados Unidos, donde se prioriza más el tema de la información. Sin embargo, no sé, tendrá probablemente unos 10 años atrás, que sobre todo en temas explícitamente de delitos como pornografía, ahora aquí en México se le denomina algo que se llama la ley Olimpia, que tiene un origen precisamente en una jovencita que vulneran su derecho a la intimidad, a su intimidad sexual, y eso ha motivado que la legislación estatal, sobre todo en las entidades federativas, se establezca un delito para precisamente donde se le ordena a estas redes sociales, a estas plataformas, en donde tengan ese contenido, a bajarlo. Pero son casos en México muy específicos, repito, pornografía infantil, estos casos de violación a la intimidad sexual, pero creo yo que la tendencia, por lo que usted comenta, en nuestro país es mucho más a priorizar el tema de la información. Recordemos que venimos de un sexenio donde se habla de hacer público lo público, ¿no? Y se habla mucho de la vida pública cada vez más pública, ¿no? Sin embargo, me llama mucho la atención estos conceptos que usted plantea de la segunda oportunidad, del derecho al olvido, que como yo lo interpreto, doctora, es un derecho al olvido en cuanto a desvincular el nombre o los apellidos de la persona, lo que usted le llamó la famosa desindexación, de desvincular a la persona con algunos datos, pero que la información va a seguir estando ahí. Será un poco más difícil encontrarla, pero ahí va a seguir. Eh, ya aterrizando esta parte del derecho al olvido, que es un tema, insisto, muy interesante, ¿qué antecedentes tienen en el Perú con respecto a esta circunstancia? ¿Qué han dicho los tribunales peruanos? Porque en México realmente hay un abandono en estos temas que sí preocupa, porque usted lo mencionaba, ¿no? Como desde 1890, 1918, 2014, cómo ha ido la evolución en estos temas, en donde a veces sí siento que en algunos países andamos un poquito más rezagados. En concreto, cuando usted habla de ese concepto de segunda oportunidad y qué han dicho los tribunales peruanos con respecto al derecho al olvido. Sí, excelente, excelente pregunta que nos permite puntualizar ese aspecto. Y bueno, y quedaría igual ahí
también la pregunta para poder revisar y chequear cómo está México, ¿no? En el Perú, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y debemos decir también que en el Perú el derecho al olvido en general no está regulado y tampoco el derecho al olvido digital. Sin embargo, se recoge, digamos, de manera implícita en varios derechos fundamentales su, digamos, prevalencia, pero tal como dice su nombre de derecho al olvido como tal, expresamente no se tiene en nuestra regulación nacional, en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces nos tenemos que ir a revisar la jurisprudencia. Entonces nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que, bueno, podemos revisar el derecho al olvido como una segunda oportunidad, sí, lo podemos revisar, pero hay delitos o aspectos que no podemos negociar y que son importantes para la comunidad, para la sociedad peruana. ¿Cuáles son esos? Nos ha dado cinco, ¿no? Uno, el delito de terrorismo. Dos, el tráfico ilícito de drogas. Tres, la corrupción y el espionaje. Cuatro, traición a la patria. Y cinco, genocidio. Esos son digamos, los grandes muros que el derecho a la intimidad, el derecho al olvido no va a poder traspasar, no va a poder saltar, porque ese precedente ya lo ha dejado el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, si alguna persona se ve involucrada en tráfico ilícito de drogas, digamos un jovencito que por ahí jugando con los amigos, estaba por hacer broma, vendiendo por ahí alguna droga, bueno, y de repente tiene 18 o 20 años. Eso no se va a poder borrar. Le va a quedar ahí eternamente. Va a quedar como una información que cualquier persona la puede recuperar. Anteriormente, cuando no existía este medio digital, todos nos valíamos de la información de los expedientes del Poder Judicial, de las fiscalías, de la policía, de repente las universidades, las bibliotecas, todas estas entidades que guardaban información física. Pero actualmente, y esa información física había que acceder, ¿no? Pero actualmente tenemos el Internet, que de diferentes modos también, digamos, en un modo usuario avanzado, podemos hacer búsquedas a nivel mundial y mucha información sigue quedándose ahí permanentemente. Entonces, imaginemos un joven que por A o B de repente fue una broma, pero lamentablemente si es procesado y condenado por tráfico ilícito de drogas, según lo que ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, eso no podrá borrarse de los archivos digitales o de los periódicos, periodistas que publicaron esa noticia. Entonces eso va a quedar ahí. Y hemos tenido un caso emblemático de digamos, una persona que estuvo vinculada con una organización criminal de tráfico ilícito de drogas que solicitó al Tribunal Constitucional peruano que se eliminen esas noticias sobre su persona vinculado al tráfico ilícito de drogas. Y justamente el Tribunal Constitucional le dijo, ¿sabe qué, señor? No podemos borrar nada, porque eso es de interés público. Entendemos que de repente usted nunca haya recibido una sentencia, pero la información que han propalado los periodistas no es de ellos, es información del gobierno y de los organismos especializados, como la policía, el sistema de inteligencia, que han hablado y han afirmado sobre sus vinculaciones con el tráfico ilícito de drogas, que mundialmente también se conoce o se utiliza la palabra narcotráfico. Pero en el Código Penal peruano el delito se denomina tráfico ilícito de drogas, ¿no? Entonces, esa fue la respuesta que dio el Tribunal Constitucional. Y en el Perú estos cinco delitos son los grandes muros que no puede traspasar el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho al honor, la buena reputación, a que te den una segunda oportunidad, entre comillas, en el momento que se elimina esta información de la red, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no está lo que tú has mencionado, ¿no? Doctor Jesús, no está el tema de pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Eso o ese tipo de delito no está aquí, ¿no? Entonces, igual seguramente surgirán otros casos que irán a revisión y que eventualmente puedan promoverse también que ampliarse a que este tipo de delitos
puedan ser un límite también como actualmente vemos también bastante incidencia en lo que es trata de personas, ¿no? Entonces, sí, eso, por ejemplo, podría también revisarse, ¿no? Pero hasta el momento tenemos esas 5 figuras que representan los grandes muros que el derecho a la intimidad, a la privacidad, al honor, a la buena reputación, no puede saltar, ¿no? O sea, va a privilegiarse el derecho a la información, porque se considera que es de carácter público, de interés público, y por ende no podría superar esto el derecho a la intimidad, a la privacidad, ¿no? O también llamado, como estamos viendo el día de hoy, el derecho al olvido. Y en concreto, doctora, ¿cuáles podría usted mencionar que son estos derechos fundamentales que entran en tensión, que entran en pugna, como el título de su tema del día de hoy, y que con respecto al derecho de olvido, ¿cuáles son los que específicamente entran en esta tensión, en esta lucha? Porque es un tema muy importante, ¿eh? Sí, bien, lo he ido mencionando, pero lo vamos a puntualizar para que podamos ver cómo, digamos, surge la tensión, ¿no? Vamos a decir que en el lado derecho tenemos al derecho al honor y la buena reputación, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la voz e imagen propias, el derecho a la protección de datos personales. Y en el lado izquierdo tenemos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de difusión y el derecho a la libertad de informar. Entonces, para Europa hay que ver el caso en específico para buscar una solución intermedia. Ellos también han dado fallos en favor del derecho a la intimidad personal, a la voz, imagen propia, al honor, por sobre el derecho a la información. Eso sí, en Europa, como hemos visto, el caso Costeja, que es un señor que tuvo problemas con la seguridad social, sin embargo, se buscó una solución intermedia, ¿no? Entonces, no es que se privilegió el derecho a la información. Entonces, ahí es donde entra la tensión, ¿no? Porque eh, el problema no es que de repente haya una información errónea o una información inexacta o de repente que le falta algo, porque eso se puede solucionar y existen procedimientos para acceder, rectificar, oponerse eh, a esa información que está publicada de manera incorrecta. El tema viene cuando hay algo que sí es cierto, que la persona lo reconoce, que sí existió, que de repente fue un error, una falta o incluso un delito, pero que con el transcurso del tiempo eso ha perdido relevancia o ha perdido vigencia. Entonces, ahí es donde surge la pregunta. ¿Estamos preparados para dar una segunda oportunidad? ¿Estamos preparados para olvidar? Porque en muchos casos los delitos tienen una pena, tienen una reparación, y las personas cumplen su pena, cumplen su reparación y luego buscan reinsertarse a la sociedad. Es más, en el Perú tenemos el Código de Ejecución Penal, que nos dice que la sociedad es responsable de la reinserción, reeducación y resocialización del penado o del condenado. Si todos somos responsables, ¿qué estamos haciendo para que estas personas que cometieron un error, dieron un mal paso, puedan reinsertarse a la sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Por eso ahí viene la tensión, pero ya sabemos la postura que hay en Estados Unidos, la postura que hay en la Unión Europea. ¿Qué ha dicho el Perú? Lo hemos puntualizado en los delitos que ha dicho el Tribunal Constitucional, que son los grandes muros que no puedes saltar: el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, eh, justamente ahí también viene a colación los dilemas. Como ustedes ya de repente podrán dar cuenta, por un lado tenemos que el ser humano pues eh, puede ser una luz, pero también el ser humano puede ser una sombra. El ser humano también comete errores. Todos quisiéramos, como les decía al inicio, que nuestra vida fuese una lumbrera, pero a todos nos pasan cosas, a Es todos correcto, nos doctora. suceden cosas, y es más,
también tenemos siempre todos en la familia a alguien que se le dice que es la oveja negra. Sí, es cierto. Doctora, y pues bueno, desafortunadamente el tiempo es a veces un poco cruel, doctora, pero es un tema muy importante y muy relevante. ¿Alguna red social, algún medio de contacto de quien nos esté escuchando en este momento en vivo o posteriormente en las repeticiones de los canales de Yes Intelectual la puedan contactar para alguna conferencia, alguna plática, alguna asesoría desde México? Sí, muchísimas gracias. Sí, con mi nombre, si ustedes ponen Alicia Lisset Miñano Donaire, pueden encontrar los artículos que yo he publicado y específicamente este artículo también, con el nombre, ¿no? Derechos fundamentales en pugna con el derecho al olvido digital. Asimismo, pueden encontrar también esta información en mi página web www.lisetminano.com y también en mi correo lminano@glf.com.pe. Pueden escribirme también ahí. Y también si entran a los sistemas académicos por intermedio del ORCID o por mi nombre, también van a poder encontrar los artículos publicados y sobre todo este que nos invita a la reflexión, ¿no? Nos invita a la reflexión. Por ejemplo, Claudio Naranjo, que es un psiquiatra, profesor de la Universidad de Berkeley, nos decía en muchas de sus investigaciones que ha realizado, nos decía la siguiente frase, ¿no? Que el castigo nunca irá más allá del amor y el perdón, diciendo esto con respecto a lo que es la terapia, ¿no? Que tiene que la persona recibir una terapia, recibir un tratamiento, ¿no? Y referido a nuestro tema, tenemos pues estos grandes dilemas, ¿no? El dilema que hemos mencionado vinculado a dar una segunda oportunidad. También un dilema vinculado al escuchar humano y un dilema vinculado también a la memoria humana, porque anteriormente nosotros olvidábamos espontáneamente